había manifestado en un medio de comunicación manabita. Palabras más, palabras menos, dijo que Daniel Noboa es un aprendiz de dictador, dijo que es un criptodictador, que concentra el control de casi todas las instituciones del Estado, que utilice la palabra... De Radio Face Ecuador, y vengo a contarte que aunque ya han pasado algunos días de estas palabras que dijo el señor Osvaldo Hurtado, la conmoción interna del gobierno y cómo afecta sus números, su credibilidad y sobre todo en sectores de la derecha, porque créanme que en la izquierda nadie cree en Noboa, y más allá que se paren de cabeza, que entreguen bonos a lo loco y que estén haciendo una que otra payasada, ellos no van a cambiar su opinión, a más allá que puedan proceder en un posible fraude. Pero los que sí tengan asegurados los votos de la derecha recalcitrante, en ellos sí están baleando estas últimas declaraciones que van a afectar seguramente el proceso electoral, que de por sí ya venía alicaído para los sectores de ADN y del gobierno. Que esto sea un principio del fin, es lo que concumbra, pues el Señor les acertó en el clavo, y para nadie es un secreto de que ellos han metido la mano tanto en la justicia como en el CNE, el TCE y todos los órganos principales que manejan la estructura del país, y esto puesto de la boca de sus mismos mesías ha dejado claro que aquí está pasando algo y hay que tomar acción. Por eso y más es que esto repercute tantos días y no saben cómo callarlo. Por esto y más, aquí tu amigo Jorge Bonilla en tu espacio de Face Express por Radio Face Ecuador. Aunque aún todavía un poco enfermo, vengo a explicar y a contar cada uno de estos detalles. Me hago tu like, comparte video, suscríbete tú. Al parecer, Osvaldo Hurtado dijo en Teleamazonas algo que el oficialismo no pudo digerir, algo que le dio urticaria, le salieron ronchas ayer a los asambleístas, ¿no? A los legisladores, a ministros de Estado, a gente cercana al oficialismo, etcétera, ¿no? Ya les había dicho, Hurtado salió a decir en Teleamazonas lo que ya había manifestado en un medio de comunicación manabita. Palabras más, palabras menos, dijo que Daniel Noboa es un aprendiz de dictador, dijo que es un criptodictador, que concentra el control de casi todas las instituciones del Estado, que utiliza el aparato judicial para apartar adversarios y que medio Ecuador se muere del miedo de abrir la boca. Lo llamó autoritario, autócrata y advirtió que está camino a convertirse en un dictador. Pero Hurtado no es solamente, pues, digamos, un viejito senil, como ahora quieren retratarlo quienes antes lo veían como un referente. Hurtado no lanzó una palabra al aire. Habló de la suspensión de organizaciones políticas, de la inhabilitación de candidatos con posibilidades reales de ganar, del encarcelamiento de opositores y de dirigentes que estarían renunciando a competir por temor a ser perseguidos. Es decir, lo que hizo Hurtado es simplemente describir un método de ejercicio del poder. Y cuando el poder se siente retratado, cuando el poder se siente descubierto, cuando el poder se siente desnudo, no responde con argumentos. Lo que hace es movilizar al coro, movilizar a la legión. Ayer, precisamente, salieron en coro, salieron en masa a refutar los argumentos de Hurtado, ¿no? Decenas de mensajes copiados, calcados, los unos parafraseándose a los otros, una reacción furibunda, iracunda del oficialismo que siente que esto ya caló, que esta conducta arbitraria, esta conducta dictatorial de Noboa les está pasando factura. Les he traído 4 reacciones, en realidad han sido decenas, yo diría casi que hasta cientos, ¿no? De mensajes de esta gente que está cercana al presidente Daniel Noboa pululando, porque no sale Noboa a responder, manda a sus peones a responder, a esta legión de casi mercenarios digitales, ¿no? Porque van con todo, se esfuerzan por ser cada día más obsecuentes y menos inteligentes. Vamos a revisar algunos de los posts de las publicaciones hechas por asambleístas como Lucía Jaramillo, por ejemplo. Una acusación no puede borrar lo que Ecuador decidió, dice Lucía Jaramillo. El expresidente Osvaldo Hurtado calificó como dictador al presidente Daniel Noboa, desconociendo que fue elegido nuevamente por los ecuatorianos en las elecciones de 2025 con el 55.63% de los votos para gobernar durante el periodo constitucional 2025-2029. Se puede cuestionar al gobierno y ejercer oposición. Lo que no corresponde es convertir una diferencia política en una acusación que desconoce el mandato popular y la legitimidad que millones de ecuatorianos expresaron en las urnas. Eso es lo que decía Lucía Jaramillo. Vamos a ver lo que decía Andrés Guzmán. Ahí está. Escuché al expresidente Osvaldo Hurtado diciendo sincero, me he quedado sorprendido cómo con su experiencia ha lanzado sin prueba alguna algunas acusaciones y descalificaciones tan graves hacia el presidente Daniel Noboa. Sin duda puede discrepar con el gobierno y señalar sus puntos, pero nunca aprovechar su papel de expresidente para hacerlo de esa forma. Doctor Hurtado, recuerde que en una sociedad la democracia debe venir junto a la libertad de expresión, pero esa libertad de expresión debe venir junto a la responsabilidad de lo que se dice. A ver, vamos a ver ahora a Inés Alarcón. ¡Cuánta infamia! Dice Inés. Lo dicho por Hurtado es por lo menos una grosera deshonestidad intelectual. Mi rechazo absoluto a semejante declaración en la que se omite que Correa es un delincuente. Es que, claro, tienen que meter a Correa hasta por si acaso, ¿no? Dice prófugo y cómplice de las pandillas que hoy son el brazo armado de los carteles. Además, evita deliberadamente reconocer el liderazgo del presidente Daniel Noboa en la lucha contra el crimen organizado. ¿Ceguera política o mentiras intencionales? Y quizás el más cínico es Juan José Reyes Vaquerizo, ¿no? Este asambleísta que es presidente de la Comisión de Salud, entiendo, dentro de la Asamblea Nacional. Discrepar y opinar es legítimo, dice Reyes. Distorsionar la realidad no lo es, ni constituye una verdad. Comparar al presidente Daniel Noboa con un prófugo de la justicia. Es que en serio, si no mencionan a Rafael Correa, se mueren estos hombres y mujeres, ¿no? También Osvaldo Hurtado, porque ahí fue rayando también al expresidente Correa. Dice, es una acusación injusta y sin sustento, tanto así que para efectos prácticos sus declaraciones en esa década nefasta hubiesen sido censuradas bajo la infame ley Mordaza. Bueno, en el Ecuador hay democracia, elecciones, libertad de expresión e instituciones independientes. Con todo respeto, presidente Hurtado, no hay punto de comparación con una dictadura. Es que escuchen bien esto, ¿no? En el Ecuador hay democracia, dice elecciones, libertad de expresión e instituciones independientes. ¿Cuánto cinismo? ¿Qué bestia? ¿Qué doble moral? En serio, es que es impresionante, perdón esta expresión tan coloquial, pero cuando hablan de libertad de expresión, cuando hablan de instituciones independientes, parece que se olvidan, por ejemplo, de que periodistas como Alondra Santiago no están en el país. Eso se llama libertad de expresión. Cuando hablan de instituciones independientes, parece que se olvidan que el presidente hace pocos días hablaba en nombre de la Fiscalía del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, de todas las instituciones del Estado, casi, ¿no? Se salva la Corte Constitucional. Y dice Juan José Reyes, termina, y cuidado, porque según la RC, Venezuela no era una dictadura y hoy, según ellos, Nicaragua tampoco lo es. Bueno, Juan José Reyes. El argumento central de ese escuadrón es profundamente tramposo. Noboa ganó una elección.
Bueno, eso también es discutible. Con lo que está pasando ahora en Colombia, con lo que ha pasado en Perú, con lo que ha pasado en la región, nos damos cuenta de que hay señales profundas de que en efecto pudo haber pues una trampa, que pudo haber un fraude electoral. Pero digamos que Noboa ganó una elección. Vamos a partir de esa premisa. Noboa ganó una elección. Y luego no puede ser autoritario. Porque una elección democrática no entrega una escritura de propiedad sobre el Estado. Confiere un mandato limitado por la Constitución, los derechos y la separación de poderes. La democracia no es un diploma que se recibe el día de las elecciones y se cuelga durante 4 años en Carondelet, pues. Es una práctica cotidiana de límites al poder. Los autoritarismos contemporáneos ya no siempre cierran el Congreso con tanques ni suprimen todas las elecciones. Pero ojo con esto que les estoy diciendo también, porque vayan ustedes a ver las últimas manifestaciones, las últimas jornadas convocadas por distintas agrupaciones. Por ejemplo, la del 1 de mayo no estuvo caracterizada por la militarización permanente, no estuvo caracterizada porque en cada plaza, por ejemplo en Quito, en la Plaza del Teatro, en la Plaza de San Francisco, en la Plaza de Santo Domingo, hubo tanquetas y militares. Eso también es un síntoma, queridos amigos y amigas. Es como el poder quiere mostrarse a la gente, es el miedo que quiere infundir, es como quiere intimidar a aquellos que se atreven a reunirse, a convocarse, a salir, a expresarse, a manifestarse en contra de este gobierno, ¿no? Y digo, quizás estas dictaduras, estas nuevas dictaduras no necesiten tanques en el Congreso. Todas las elecciones, además, se celebran, ¿no? Digamos, la formalidad de la democracia se mantiene, conservan urnas, tribunales, parlamentos, pero vacían esas instituciones, someten a sus autoridades y las utilizan para impedir una competencia verdadera. El problema no es solamente cómo se llega al poder, sino cómo se lo ejerce. Y dicho sea de paso, la de trabajar no se saben estos asambleístas. ¿Por qué en vez de actuar como el troll center de Carondelet no se ponen a fiscalizar, por ejemplo, el caso Progembo? ¿Por qué no dan paso de una vez por todas al juicio político en contra de Inés Manzano por ATM? Ahí sí no hablan de honestidad, ahí sí no hablan de transparencia, ahí sí no hablan de pulcritud, ahí cierran filas. Ahí cierran filas, porque este espíritu de cuerpo que nace para proteger al presidente Daniel Noboa no es casual, es evidentemente articulado, es una estrategia digital que nace de quién, no sabemos. Probablemente hizo roncha, ¿no? Le salió urticaria al presidente Daniel Noboa y por eso salen furibundos, iracundos en masa, en coro, a tratar de deslegitimar al mensajero que simplemente está narrando lo que está pasando en este país. Económicas, venga, voy a denunciar una dictadura. Constituye, por decirlo de algún modo, de alguna manera, una ironía histórica extraordinaria, ¿no? Pero no hagamos de Hurtado un referente, y es lo que yo les decía ayer y comentaba ayer con Andrea Raliche. Precisamente ayer cuando hablamos de la dictadura y revisamos lo que los politólogos y lo que desde la ciencia política se constituye o se considera una dictadura, yo no mencionaba a Osvaldo Hurtado, porque aquí ha habido dirigentes, ha habido líderes políticos que han tenido la valentía de mencionarlo con mucha anticipación. Leonidas Issa, por ejemplo, Guido Perugacci, por ejemplo, Gabriela Rivadeneira, por ejemplo, ahora que se sientan ofendidos porque alguien de su misma línea, de su misma tendencia, de su misma orientación política les diga las verdades en la cara, es otra cosa, ¿no? Pero su pasado, el pasado de Osvaldo Hurtado no vuelve falsas sus afirmaciones actuales. No estamos legitimando a Hurtado, estamos leyendo el síntoma, queridos amigos y amigas. Si incluso un vocero tradicional del orden conservador comienza a advertir sobre una deriva dictatorial, es porque el autoritarismo se ha vuelto demasiado evidente para seguir presentándolo como una exageración de la izquierda, ¿no creen? Y no se trata únicamente de una percepción, no se trata solamente de que aquí nos dio la gana de que esto sea una dictadura o de llamarlo, de denominarlo como tal. Hay hechos concretos que nos llevan a hablar de aquello. Pero hoy les voy a traer, porque ustedes decían y leían y opinaban estos asambleístas del oficialismo que aquí hay libertad de expresión, que aquí hay separación de poderes, que se respeta la independencia de las instituciones, etcétera, ¿no? Y ponían especial énfasis en la libertad de expresión. ¿Saben lo que dice Fundamedios? Fundamedios documentó 100 agresiones contra la libertad de expresión durante el primer semestre de 2026. No durante el año, no durante el periodo de Noboa, durante el primer semestre de 2026. Solo en junio identificó al Estado como principal agresor en 6 de los 14 casos registrados. Freedom House mantiene a Ecuador en la categoría de país parcialmente libre, esa es la categoría, y advierte que las prácticas del gobierno de Noboa amenazan las libertades civiles. Human Rights Watch sostiene que su respuesta de seguridad ha provocado un incremento de denuncias por violaciones de derechos humanos y que varias medidas gubernamentales ponen en riesgo derechos, garantías constitucionales y la independencia de los jueces de la Corte Constitucional, por ejemplo. Ayer lo mencionábamos, lo decíamos. ¿Se acuerdan cuando en agosto del año anterior el presidente Daniel Noboa trasladó a miles de sus seguidores a los exteriores de la Corte Constitucional para presionar y reclamar por los artículos suspendidos a 3 de las leyes promulgadas por el oficialismo, la ley de integridad, la ley de seguridad, la ley de inteligencia? Y colocaba los rostros de los jueces de la Corte Constitucional en los exteriores, por donde iban a transitar estos simpatizantes del oficialismo, estos simpatizantes de Noboa, para escarmentarlos, para ponerlos contra la pared. Entonces, cuando Hurtado habla de miedo, no está escribiendo una sensación íntima, está poniendo palabras a un ambiente de intimidación que periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y dirigentes opositores vienen denunciando desde hace meses, queridos amigos y amigas. Esto no nace con Hurtado, pues. Esta denominación no nace simplemente porque a Hurtado un día se le ocurrió decir que estamos viviendo en una dictadura. Si los asambleístas de ADN exigen pruebas, miremos las decisiones y no los discursos. Hablan de instituciones libres, hablan de contrapesos democráticos. Demuéstrenlo. Porque como toda dictadura, tiene sus peones agenciosos, ¿no? Y también tiene instituciones que parecen ser muy funcionales al poder, muy eficientes a la hora de ejecutar órdenes que benefician al oficialismo. Ayer les mencionaba una serie de ejemplos. Proscripción a partidos políticos, detención de alcaldes de oposición. Ahí tenemos a Aquiles Álvarez, tenemos a Vico Villasís. Bueno, la lista es larga, ¿no? Suspensión de figuras de alta relevancia y con enorme nivel de aceptación, como Cristian Zamora, por ejemplo. Querida compañera Elena Rodríguez, no sé cómo más decirlo. Porque esto ya era voz popular, esto no es aquí que nos estamos inventando la abuelada, de que el día ya amanecimos, ya hay dictadores, el señor Noboa haciendo acciones que no corresponden. No, esto viene hace tiempo. Pero ¿qué es lo que les duele? ¿Qué es lo que les golpea? Que precisamente gente de Argolla ellos mismos les diga la verdad en la cara. Porque aquí se repetió eso de que el primer mandato del señor Noboa es una novedad. Aquí se lo dijimos en la elección. Gente prefirió creer en cantos de sirena, en promesas absurdas. No te cumplió la primera vez, no cumplan ni con la primera esposa ni con la mamá de su hija y va a cumplir ahora. Se venía diciendo, se venía advirtiendo. ¿Cómo le fue a la vicepresidenta pasada como a perro? Y todavía le sigue yendo, tengo entendido. Entonces, aquí esto va a repercutir y créanme, se va a medir muy seriamente en las elecciones, porque recuerden que ellos necesitan cierto margen para poder hacer algún tipo de triquiñuela en la elección. Si ese margen no se cumple, vamos a pasar otro noviembre negro.
y precisamente elecciones van a ser en noviembre. O sea, tan de la ceja al ojo, ya estamos casi en agosto y los meses se van volando. Por eso es que les duele tanto y por eso que les afecta esto que les ha hecho el señor Hurtado. Créanme, vuelvo y repito, no es tanto mi devoción, pero aquí le pego en el clavo. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube. Nos vemos hasta la próxima.